Hola, muy buenos días. Soy Andrés Cañizales en nombre de Medianálisis y sus proyectos Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva conversación de evento en línea donde vamos abordando distintos tópicos, distintas aristas de lo que es la información, la comunicación y a final de cuentas también cómo esta dimensión comunicativa se conecta con la democracia. El día de hoy vamos a tener como invitada, hablando precisamente de los 50 años del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, el muy conocido ININCO de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a tener a su actual directora. Ella es María Gabriela Colmenares, es doctora y maestra en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, México. Es licenciada en artes, mención cine por la Universidad Central de Venezuela y está en la dirección del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, ININCO, que ahora lleva el nombre de su fundador, Antonio Pascuali. Te damos la más cordial bienvenida, María Gabriela. Muchísimas gracias por esta conversación. Hola, buenos días. Te oigo un poquito entrecortado. Me imagino que a mí me oyen también un poquito entrecortado. Gracias por la invitación. Bueno, el 50 aniversario del ININCO fue en 2024, pero hasta que cumplamos 51 años todavía seguimos teniendo 50, entonces, chévere. La decisión de colocarle el nombre de Antonio Pascuali a este instituto, María Gabriela, ¿cuáles fueron las razones? Uno puede intuirlas, pero nos gustaría escucharla de ustedes mismos, de ti misma como directora. Claro, sí, mira, bueno, como todos ustedes saben, Antonio Pascuali fundó este instituto en 1974 junto con Luis Aníbal Gómez, eh, eh, sobre la base de un instituto preexistente que era el Instituto de Investigaciones de Prensa. La figura de Antonio Pascuali en el panorama académico y mediático de los estudios sobre la comunicación es inmensa tanto en Venezuela como en América Latina. Primero porque realmente Pascuali fue el que introdujo aquí a Venezuela la noción de los estudios sobre la comunicación, además con un rigor filosófico y teórico importante, por la creación del ININCO, por su participación en incontables iniciativas, por ejemplo, como la redacción del proyecto de ley de cine de 1967, que se presentó ante el INCIBA, pero lamentablemente no fue aprobado en el Congreso. Está la creación del ININCO, está, por supuesto, el proyecto Ratelbe, la creación del CONAC, es decir, en todos aquellos, vamos a poner un momento en ese contexto de un país que comenzaba a ser democrático en los años 60, donde había una ola de pluralismo y un importante debate intelectual, un país que tenía recursos para la cultura y para la formación académica, para las universidades, para el pensamiento. A mediados de los 60 se crea el INCIBA, y la creación del INCIBA, por ejemplo, permitió que se pudiera pensar como cultura un medio masivo como el cine, que hasta entonces en Venezuela a nadie se le había ocurrido que el cine era cultura. Entonces, ya por ahí hay como un ambiente intelectual. Entra Pascual, se crea el ININCO y el ININCO participa, por ejemplo, en la fundación de la ALAIC. Pascual, y además, una vez que se fue el ININCO, asume tareas en la UNESCO. Siempre estuvo ligado a la reflexión y sobre todo, es decir, cuando aparece el ININCO, y ese ININCO que creó Pascuali, es un instituto de investigaciones de la comunicación, pero que también incide en la realidad. O sea, las propuestas del instituto incidieron en políticas de comunicación y políticas culturales del Estado venezolano. Entonces, realmente lo que queríamos era honrar la figura de Pascuali, que hace 5 años ya falleció, y que quedara su impronta claramente definida que en el instituto, bueno, en esta época en que las cosas se olvidan y que les cambian el nombre
a las cosas, que crean nuevas universidades. Entonces, básicamente la idea era eso, reconocer el legado inmenso a escala nacional y a escala latinoamericana de Antonio Pasquali. Y para nosotros como instituto es un honor que el instituto lleve su nombre. María Gabriela, te has remitido con toda razón pues a describir ese contexto en el cual surgió el ININCO, donde había un tremendo debate cultural, político, en un ambiente plural, digamos, donde se podían expresar libremente distintos puntos de vista. En aquel contexto, cuando nace el ININCO, que ya desde su fe de bautismo, por decirlo de alguna manera, tiene como línea estratégica esta discusión sobre la interacción entre comunicación y democracia. Te oigo muy entrecortado, no entiendo lo que me estás diciendo. Disculpa, bueno, vamos a ver si la comunicación nos lo permite. En aquellos años, cuando surge Sí, claro que es mi señal. Sí, en aquellos años cuando surge el ININCO, cuando se debatía sobre comunicación y democracia, ¿cuál era, digamos, el meollo, el kit del asunto? Tenemos algunos problemas técnicos. Voy a escribirle por acá mismo mientras estamos al aire con María Gabriela, porque tenemos algún problema técnico, pero no queremos perder la posibilidad de conversar con ella. Le estoy preguntando a María Gabriela Colmenares, directora del ININCO, que en aquellos años en los que se fundó el ININCO, ¿cuál era el kit, cuál era el meollo de la discusión sobre comunicación y democracia, y por qué ese tema era relevante en ese entonces? ¿De qué se discutía? ¿Cuál era la discusión? Sí, bueno, recuerda que, bueno, yo no soy de esa generación, ni mucho menos, pero la verdad es que sí llegué a conocer a Pasquali en algún momento. Y yo no soy de comunicación, yo soy de artes. Pero mi área es el cine, entonces siempre he estado muy vinculada con todo el estudio de las condiciones de distribución, exhibición y producción del cine. Fíjate, yo a quien verdaderamente conocí fue a Osvaldo Capriles, que es otra figura inmensa y muy importante. Y Osvaldo Capriles estuvo a inicios del ININCO y después fue director del instituto. Y sé que, por ejemplo, en esa época uno de los focos era, por supuesto, el debate de la influencia de los medios de comunicación, pero creo que el principal interés de Pasquali y de Capriles siempre fue las políticas públicas de comunicación y la idea de que los medios no debían estar al servicio, digamos, no debían ser unas empresas puramente comerciales, sino que el Estado tenía que tomar acciones, medidas y orientar la acción de esos medios, regularla en la sociedad venezolana para que los medios se convirtieran no solamente en vehículos de difusión, sino que estuvieran en condición de igualdad de oportunidades para todos y sobre todo que tuvieran un componente de gestión pública y sobre todo cultural. Entonces, me parece que ese debate era súper importante y de hecho el ININCO durante varias décadas influyó notablemente en la formulación de políticas del Estado venezolano en materia tanto de comunicación como de cultura, cosa que no necesariamente está pasando en este momento. Entonces, yo creo que la relevancia de eso es pensar, ¿verdad?, que la academia, en este caso, en el caso nuestro, el ININCO, pero también las otras instituciones académicas, en la UCAP, pudiéramos retomar ese rol de guías, no solo de investigación académica, sino de que se escuche nuestra voz para la formulación de políticas comunicacionales que conduzcan, por supuesto, a la equidad, a la libertad de expresión y de pensamiento y de comunicación. Le voy a pasar otra pregunta a María Gabriela, ahora relacionada
con la actualidad. Ella asumió Sí, como directora del no sé si puedo ININCO. responder ya, ¿puedo responder ya? Un minuto. Ella Ok, asumió como fíjate. directora. Claro, Un fíjate que minuto. uno de los lemas del ININCO en los últimos Un años ha momento, María sido, Gabriela. por ejemplo, durante el 50 aniversario, el lema era 50 años comunicando democracia. Ahora bien, eh, hace 30, 40 años, hace 50 años, cuando se fundó el ININCO, creo que era mucho más sencillo esa idea de comunicar en democracia. Yo creo que el foco principalmente ha pasado de esa relación, esa incidencia en las políticas estatales de comunicación y de cultura, ha pasado más bien a unas estrechas relaciones con la sociedad civil y con las organizaciones de la sociedad civil. Tratando un poco de influir desde la educación, como en el caso de la línea de investigación de educación, comunicación y medios, y también desde todo ese concepto de la ciudadanía digital, el derecho a la información. Creo que en este momento, es decir, el trabajo del INICO en este momento es un trabajo más desde abajo hacia arriba que de lo que fue hace 40 años, cuando había organizaciones en el Estado, había dependencias del Estado que nos escuchaban y que nos invitaban a participar en iniciativas, por ejemplo, yo que sé, como Foncine, como la creación del CONAC, el proyecto Ratelve, etc. Entonces, creo que el foco está puesto justamente en esa relación con la ciudadanía, con las organizaciones que se dedican a la promoción y la defensa de la libertad de expresión, al combate a la desinformación, y bueno, por supuesto, siempre investigando, pero también tratando de conectarnos con la realidad y con los usuarios y creadores de los medios de comunicación. Le preguntaba a María Gabriela sobre cuál era la posición del ININCO en esta actualidad. Habíamos hablado de aquella reflexión en los años 70, aquel protagonismo que tuvo el ININCO también en otro clima país, en otro contexto país, y ella nos está hablando ahora de cuál es el papel que está teniendo el ININCO. En este contexto, con las dificultades y todas las restricciones que hay en la actualidad, quisiera preguntarle a María Gabriela ahora sobre cuál es el estado de la investigación en general, la investigación académica que se está haciendo en la Universidad Central de Venezuela y cómo el ININCO se conecta con ese contexto. Por favor, María Gabriela. Ok. Fíjate. Como todos sabemos, en mayor o menor medida, la investigación, las universidades venezolanas, la institución académica en Venezuela, ahorita está atravesando una grave y muy fuerte crisis. Esa crisis es una crisis, por supuesto, de presupuesto, pero es una crisis que se refleja en todos los ámbitos de actividad de las universidades. Las universidades públicas venezolanas, como la UCB, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente, en estos momentos no tienen presupuesto para cumplir tareas fundamentales como la investigación y la docencia. Sabemos que los laboratorios de las universidades están carentes de suministros, están desactualizados, tenemos un tema de obsolescencia de equipos tecnológicos, tenemos un tema de bibliotecas que tampoco están actualizadas, por supuesto un tema de conexión a Internet, de acceso a las bases de datos académicas en el mundo, además de, por supuesto, la situación de los bajos salarios, el deterioro de la infraestructura, digamos, de las edificaciones donde tienen su sede las universidades. Y eso, por supuesto, que repercute en el ININCO. En cualquier dependencia universitaria dedicada a la investigación, la docencia o la extensión, siempre te van a decir, bueno, aquí hacemos, o sea, aquí seguimos trabajando, aquí estamos. Quienes trabajamos aquí prácticamente donamos nuestro trabajo al país porque realmente estamos muy mal remunerados. Y esa situación
siempre nos obliga a hacer lo máximo con lo poco que tenemos. O sea, en este momento, por ejemplo, la situación del ININCO está bien crítica y en general la situación de algunos otros institutos de investigación aquí en la Universidad Central y las escuelas también. En el caso de la Facultad de Humanidades y Educación, somos una facultad que tiene 11 escuelas. Y algunas de las escuelas que tienen más demanda de ingreso en la universidad, y realmente trabajamos en una forma muy precaria. Aquí, por ejemplo, en la sede nuestra tenemos una muy mala conexión a internet, tenemos un problema de obsolescencia de las computadoras. Se supone que nosotros, entre nuestras áreas de investigación, está todo el tema de la comunicación digital, las redes, y sin embargo, ya ves que la conexión aquí en el INICO está un poco mal. Entonces, realmente eso nos afecta mucho y nos ha obligado a tratar de hacer alianzas con organizaciones externas. Por ejemplo, nuestra planta académica ahorita está reducida realmente a un mínimo histórico. Necesitamos realmente más investigadores, necesitamos personal administrativo, necesitamos gente que asuma, por ejemplo, tareas como el anuario ININCO, que ha sido la publicación bandera del instituto y que actualmente sale en digital por el repositorio institucional de la UCB, que es Saber UCB. Necesitamos urgentemente editores y personal que nos ayude a mantener primero mantener el anuario actualizado y segundo recuperar la posición en los rankings y en los índices de algunos índices académicos en los que actualmente no estamos, precisamente por la situación que atraviesa la Universidad Venezolana. Entonces, aquí todos seguimos investigando, la profesora María Fernanda Madrid, el profesor Carlos Guzmán, la profesora Morela Alvarado, la profesora Luisa Torrealba, que son los investigadores a cargo de líneas de investigación aquí, los coordinadores de líneas de investigación. Todos ellos siguen trabajando, pero la situación del país siempre nos lleva a trabajar, a hacer menos de lo que podríamos hacer con más planta académica, con más recursos, con personal administrativo completo y sobre todo con una infraestructura en buenas condiciones. María Gabriela, te pregunto sobre, lo habías mencionado ya antes, esa conexión internacional del ININCO. ¿Sigue el ININCO interactuando con institutos similares en otros países y está participando en redes académicas tanto en América Latina como en Europa? ¿Nos puedes responder, por favor? Ok. Mira, las conexiones están, siempre nos invitan, siempre nos mencionan. El problema es que para muchas de las organizaciones, por ejemplo, académicas y profesionales extranjeras, siempre hay que pagar una cuota. Entonces, en estos momentos, el ININCO no tiene fondos para pagar cuotas de ese tipo ni nada parecido. Entonces, las conexiones están, por ejemplo, la profesora Morela Alvarado, durante su gestión como directora del INICO, hizo una serie de convenios internacionales, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Baja California, que tiene el Instituto de Investigaciones Culturales, museo, donde se estudia, al igual que aquí, comunicación y cultura. Y gracias a ese vínculo hemos podido hacer actividades de intercambio, es decir, han venido académicos de allá para acá, nosotros hemos ido también para allá, la profesora Alvarado hizo su doctorado allá, yo también hice mi doctorado allá, y ha quedado como una estrecha cooperación, pero digamos a una escala mayor es imposible, porque cualquier nexo que se pueda tener con una organización internacional, se necesita pagar una cuota de afiliación. Los investigadores, por ejemplo, siempre están pendientes de los congresos internacionales. Yo en algún momento fui miembro del ASA, en este momento no tengo cómo pagar la afiliación al ASA. El profesor Carlos Guzmán creo que estaba invitado a un congreso donde no pudo asistir porque lamentablemente con qué recursos se va. Entonces, lo que hay ahorita es un panorama donde nosotros trabajamos mucho para mantener unos vínculos, pero la falta de recursos y un poco el aislamiento internacional de Venezuela en este momento también nos ha perjudicado en ese sentido. Sin duda es muy difícil el clima de trabajo
la situación que están atravesando en el ININCO, tal como nos los ha venido describiendo, no solo el ININCO, en general, el mundo universitario. Hay una situación de precariedad, dificultades, fundamentalmente que se expresan en lo económico. Vamos a aprovechar de compartir una pregunta que nos hace la periodista Mardi Castillo. ¿Qué actividades proyectan en esta nueva fase, tomando en cuenta las debilidades institucionales de la universidad? Esta es una pregunta que nos hace una persona que está siguiendo el evento. Le dejamos la pregunta a María Gabriela. Okay. ¿Qué actividades proyectamos en esta nueva fase, tomando en cuenta las debilidades institucionales de la universidad? Bueno, fíjate, este año, es decir, sobre todo durante el contexto de pandemia, se hizo un esfuerzo muy grande para mantener el instituto funcionando y sobre todo, digamos, incidir sobre esa coyuntura particular de la desinformación en el contexto de pandemia a través de los medios digitales y de otros medios. En ese momento se forjaron varias alianzas internacionales que son a través de las profesoras Morel Alvarado, Luisa Torrealba y María Fernanda Madrid, por ejemplo con Alfamed, entre otras organizaciones. Yo espero que continuemos esas alianzas. Todavía no hemos planificado nada, pero espero que continuemos con esas alianzas. Por otro lado, este año tenemos, bueno, la celebración del 51 aniversario del instituto y tenemos la 7ª edición del Premio Bienal ININCO, cuya convocatoria se abrió el 1 de noviembre y estamos recibiendo trabajos hasta el 28 de febrero. Entonces, el Premio Bienal ININCO es, digamos, un concurso abierto a trabajos de grado, bien sea de licenciatura, de especialización, de maestría o de doctorado. O sea, hay, digamos, es un premio para cada categoría. Es decir, un premio para licenciatura, hay uno para especialización, uno para maestría y otro para doctorado. La idea del premio es valorar y darle difusión a la investigación en el campo de la comunicación y la cultura. Digamos, tenemos un jurado conformado con especialistas de la UCB, de la UCAP, de la Universidad Monte Ávila, etcétera. Y la entrega del premio será justamente la primera semana de abril, coincidiendo con el aniversario del instituto. Entonces, ese es uno de los eventos que tenemos programados para este año. También está el seminario de la maestría en gestión y políticas culturales, que es un evento que se hace en cada cohorte de esa maestría, que está a cargo del profesor Carlos Guzmán. Bueno, hasta ahora eso es lo que tenemos planificado. Lo que sí estamos haciendo en este momento es como levantando una lista de todas las necesidades del instituto para salir, para ir al exterior de la universidad a buscar lo que necesitamos, que principalmente son fondos para comprar equipos, pero también necesitamos algunas otras cosas. Y especialmente fondos para desarrollar los eventos de los que te hablé y, bueno, algunos otros eventos que irán surgiendo en el panorama. Acá hay otra pregunta que nos hace otra persona que nos sigue, la periodista Eddie Pérez. Es una pregunta relacionada sobre si el ININCO ha estado involucrado en actividades de investigación sobre la desinformación. ¿Puedes responder sobre este tema, María Gabriela? Ok, sí, esa pregunta es súper interesante y súper pertinente porque efectivamente, y sobre todo con el impulso que le dio la pandemia, el ININCO en los últimos 4 años ha estado estrechamente vinculado a investigaciones relacionadas con el tema de la desinformación. No solo desde nuestras líneas de investigación, por ejemplo, la línea de investigación de la profesora María Fernanda Madrid, que es la de alternativas comunicacionales, sino también en los programas de posgrado, sobre todo en la maestría en comunicación social,
donde ha habido varios estudiantes que han manifestado el interés por esos temas para sus proyectos de tesis. En este momento hay varios proyectos en ese sentido a cargo de la profesora María Fernanda Madrid y la profesora Morel Alvarado. Lo que se ha publicado recientemente, es decir, digamos desde 2020 hasta acá, está todo en el anuario ININCO, al que pueden acceder a través del repositorio institucional de la UCB, Saber UCB. Si quieren les busco el enlace para... Aquí está. Ajá, Ya les paso el enlace por el chat. ¿Lo puedo pasar por los comentarios o por aquí? Sí, no, pásalo por acá, por el chat y sí, está bien. Alfredo, quien nos da la asistencia técnica, luego por el chat. Comparte ese por enlace. El chat, aquí está. Perfecto. Ahí está el enlace para el anuario. En este momento está abierta la convocatoria para un número sobre la ética en el periodismo y en la comunicación. Y el número más reciente que salió justamente ahorita a finales de diciembre de 2024, pero corresponde al año 2022, tiene precisamente que ver con el tema de la conectividad a Internet y está recién, creo que exactamente. El enlace que les pasé es justamente al volumen 34, número 1, bueno, realmente están todos, están narrativas audiovisuales, los videojuegos, comunicación y democracia, etcétera. Entonces, sí se está trabajando en eso. En este momento está pendiente la publicación de un libro que tiene que ver con el 50 aniversario del instituto, que fue el año pasado, y justamente en ese volumen se va a hacer una especie de reseña, valoración y proyecciones de las líneas de investigación del ININCO y, por supuesto, el tema de la desinformación entra allí. Hay otra pregunta del periodista Osman Rojas. En el contexto venezolano, ¿qué aspecto de la comunicación preocupa más? ¿Qué aspecto de la comunicación preocupa más? Mira, no sé qué decir porque realmente en este momento todos los aspectos son preocupantes. Es preocupante el tema, por ejemplo, del cierre de medios independientes y de la hegemonía del Estado en lo que tiene que ver con los medios tradicionales de comunicación y con los medios electrónicos. Es preocupante el tema de la desinformación, a pesar de que hay muchas iniciativas desde la propia sociedad civil y desde los propios periodistas para contrarrestar la desinformación. Es un tema que realmente rebasa a todo el mundo porque la desinformación cuenta con un respaldo muchas veces desde el poder a escala global. Entonces, ese es un tema bien preocupante. Por supuesto que está el tema de la libertad de expresión, creo que ya lo mencioné, pero también está el tema por ejemplo, de la producción audiovisual. En Venezuela, un país que tuvo una producción cinematográfica significativa a partir de la década de los 80 del siglo pasado y más o menos hasta los años 2010, 2012, 2014. Bueno, en este momento la producción cinematográfica llega como ha caído a niveles realmente muy bajos. La producción local de ficción televisiva, por ejemplo, ha caído también. Y esa era una industria que durante mucho tiempo fue importante para el país. Entonces, eso preocupa notablemente porque contribuye a esa especie de aislamiento que no es solamente comunicacional, sino que también es cultural en el que está Venezuela actualmente. Aparte de eso, bueno, en este momento hay un tema de marco legal y políticas del Estado en materia de comunicación que es indispensable abordar y eso es uno de los temas que nos hemos planteado para nuestros seminarios internos de discusión e investigación aquí en el instituto, es decir, cuál es el marco legal actual para la comunicación en Venezuela y cómo ha impactado eso, sobre todo desde julio del año pasado, en el tema de la libertad de expresión. Entonces, digamos que realmente en este momento todo es súper preocupante, pero me parece que lo más preocupante es eso de lo que acabo de hablar.
Mariela Torrealba pregunta, ¿qué interrelación tiene el ININCO con las escuelas, las distintas escuelas de la Universidad Central de Venezuela? Caramba, Mariela Torrealba, hola Mariela, un saludo, vale. Creo que la última vez que nos vimos fue el año pasado, me parece que fue justamente en el concierto por el 50 aniversario del ININCO y el aniversario de la Escuela de Comunicación Social, que la pasamos muy bien. Fíjate, el ININCO en el área de docencia, ¿verdad?, tiene dos focos principales. Los 3 programas de posgrado que tenemos, que son la maestría en comunicación social, la especialización en educación para el uso creativo de la televisión y la maestría en gestión y políticas culturales. Aparte de eso, nosotros, es decir, la planta académica del ININCO siempre ha dictado clases de pregrado, tanto en la Escuela de Comunicación Social, lo ha hecho la profesora Luisa Torrealba, la profesora Morel Alvarado, la profesora Verónica Fuenmayor, el profesor Eric García, y en la Escuela de Artes, por ejemplo, yo como egresada de la Escuela de Artes, les puedo decir que mi primera vinculación con el ININCO fue en el año 87, cuando vi, en esa época se llamaba, bueno, actualmente la materia se llama Cultura y Medios Masivos, pero en esa época tenía otro nombre diferente, pero era el mismo tema. Y esa materia me la dio la profesora Elizabeth Zafar, que fue directora del instituto, que es ilustre jubilada acá del instituto y que en el año pasado recibió el premio Osvaldo Capriles, otorgado por el Consejo Técnico del instituto y por la universidad. Es decir, tanto en la Escuela de Comunicación como en la Escuela de Artes, el ININCO siempre ha tenido una presencia importante. Ambreta Marroso, que fue investigadora del ININCO en el área de historia de los medios en Venezuela, en el caso de ella, la historia de la actividad cinematográfica en Venezuela, no solo fue mi maestra, sino que también dio clases en la Escuela de Artes y en la Escuela de Comunicación Social. De manera que siempre ha habido un vínculo, es decir, allí donde hace falta reforzar el pensamiento teórico, el pensamiento metodológico, ahí está la planta académica del ININCO para impartir a nivel de pregrado las materias correspondientes. Bueno, te agradecemos. Y eso por un lado. Y bueno, por otro lado, o sea, los egresados de las carreras de comunicación, no solo de la UCB, sino de otras universidades, siempre han acudido a nosotros para los programas de posgrado. Eso por una parte. Y bueno, no, creo que eso ya sería todo en ese sentido. Ya nos despedimos, María Gabriela, te agradecemos mucho por este tiempo, y seguir conversando pese a las dificultades técnicas, te agradezco, pero te dejo el derecho de palabra para si quieres abordar algún otro tema sobre el cual no hayamos conversado, tienes la palabra. María Gabriela. A ver, si quisiera abordar otro tema, sí, no, yo no oigo nada, absolutamente nada, pero ya estoy viendo. Ok, mira, bueno, la verdad es que creo que ya hablé de todo lo importante, me parece. Lo que sí quisiera destacar es que el instituto tiene 50 años para 51 de trayectoria, que hay un legado tanto de la institución como de los académicos que han trabajado aquí, que no solamente Antonio Pascuali ni Luis Aníbal Gómez, está también Alfredo Chacón, Osvaldo Capriles, la profesora Zafar, por supuesto, Oscar Lucien, Gustavo Hernández, que además fue el fundador aquí de la línea de educomunicación y que ahora tiene toda una trayectoria tanto aquí como en la Universidad Católica Andrés Bello. Es decir, en Venezuela el pensamiento sobre la comunicación ha sido un tema importante y que, como dije al principio, ha tenido incidencia sobre las políticas del Estado y también en este momento que no tenemos esa posibilidad de tener incidencia sobre las políticas del Estado, estamos tratando de un poco de incidir sobre la sociedad civil y las organizaciones que se dedican a los temas de libertad de expresión y sobre todo desde nuestra propia tarea de formación y de investigación, bueno, simplemente formando profesionales, tanto periodistas como investigadores, dedicados y con el rigor teórico y metodológico que corresponde. Lo que sí es que, bueno, esta tarea cada vez es más difícil y la situación de las universidades es bien grave. Y este año, como vamos a salir a pedir ayuda
a fuentes externas a la universidad, pues espero que ese proyecto de buscar fondos para conseguir lo que necesitamos para funcionar bien y cumplir nuestros objetivos de la menor manera, lo podamos lograr. Bueno, muchísimas gracias a María Gabriela. Nos despedimos, le agradecemos por su participación en esta conversación y a todas y a todos quienes nos han seguido, pues les invitamos cordialmente a que estén atentos a las redes sociales de tanto Medianálisis como de cotejo.info, del Observatorio Venezolano de Fake News, donde les estaremos invitando a nuevos eventos en línea. Hasta una próxima oportunidad.